Este ya es el día 4 y hoy estaremos hablando, dando seguimiento a los primeros 3 devocionales sobre la importancia de la familia. Y el tema de hoy se llama En las manos de Dios. Y como usted ya vio la imagen que hemos escogido para este devocional, me sorprende mucho cómo el rey David menciona algo poderoso en el Salmo 127, versículo 1, que dice de esta manera. Voy a utilizar la palabra de Dios para todos, la PDT, y dice así: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Voy a repetir: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Y cuando yo leo eso, a mí me sorprende mucho. Yo empecé a meditar. El rey David decía algo sumamente importante. Qué tan importante que es que sea el Señor que construya nuestra casa. Que pongamos nosotros las bases, o que Él ponga las bases en nuestro corazón de su palabra, porque de otra manera estamos perdiendo el tiempo. Y quiero decirte algo: para evitar caer en las trampas del enemigo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que construiremos nuestra casa sobre la roca, sobre el fundamento correcto, que es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo porque, como todos sabemos ya, en este mundo está lleno de personas buscando soluciones inmediatas a sus necesidades, buscando soluciones a sus problemas. Pero por mucho que corran de un lado a otro, nunca nunca encontrarán esas soluciones. Y la razón es porque nunca las van a encontrar, porque están buscando las soluciones a sus problemas en los lugares equivocados. Muchos están buscando soluciones y depositan su fe en políticos, gobiernos, sistemas de educación y personas que ejercen influencia en este mundo. ¿Por qué sucede esto entonces? Porque en la mayoría de todos los cristianos, el cimiento de la vida espiritual de la persona se encuentra muy débil. Su cimiento no es la palabra. O quizás el cimiento no fue echado correctamente, sino que está mezclado, contaminado con las cosas que agobian este mundo. En otras palabras, no han edificado su vida en el Señor, sino que han ignorado o excluido algunas cosas que Dios nos revela en su palabra. El problema que existe es ignorar o hacer a un lado las cosas del Señor que nos revela la Biblia. Y eso nos conduce a edificar nuestra casa, nuestro hogar, sobre un cimiento muy débil. Nos conduce a edificar nuestra casa sobre cimiento que no soporta, y es por eso mismo que la casa se derrumba. Es muy importante que tú te hagas una pregunta: ¿de qué nos sirve decir que somos cristianos si no usamos la palabra de Dios como cimiento de nuestra vida? Me sorprende mucho cómo el rey David habla, y este versículo me impactó. En el Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Y usted verá en el versículo 2 que dice: pierden su tiempo ustedes. O sea, primero habla sobre una ciudad, porque dice: si el Señor no construye la casa, habla de una casa, los constructores pierden su tiempo. Pero después se va más allá y dice: si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo.
empieza hablando de una casa, porque una ciudad no se construye si no se empieza primero con una casa. Para que la ciudad se edifique, se construya la casa. Pero después en el versículo 2 ya va directamente a nosotros y dice, pierden su tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan muy tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Y eso nos habla de todos aquellos que no pensamos en otra cosa sino en trabajar, que no pensamos en otra cosa sino en hacer dinero y que trabajamos desde muy temprano y nos dormimos muy tarde para trabajar con sufrimiento, con sudor y conseguir el pan para nuestros hijos. ¿Está mal esto? Claro que no. Claro que no, yo soy un hombre que me considero muy trabajador, me gusta trabajar, me gusta levantarme temprano y me duermo muy tarde. Ayer la verdad que tuve un día maravilloso, tuve un día muy ocupado, muy ajetreado, como dicen muchos. Estuve casi todo el día, en el día meditando en la palabra, pero tuve que salir toda la tarde y regresar un poco tarde. Pero tuve un día tan maravilloso porque, como dice la palabra, eh, en el versículo 3, los hijos son la herencia del Señor, son los frutos del vientre, la recompensa que viene de parte de Dios. Me sorprende, es muy importante este versículo y cuando yo leo, lo puse en práctica el día de ayer. Y el día de ayer, ayer yo hablaba con ustedes y decía que en la madrugada iba a ser el devocional para entregarlo, para subirlo muy temprano. Pero cuando yo leo esta escritura, en la versión 60 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando yo veo esto, yo me sorprendo y digo, Señor, qué poderoso es tu palabra cuando podemos entenderla. Y yo ayer estaba estudiando y en la noche me tocó ya anoche estar en mi recámara, dormir con mis hijos. Y yo me daba cuenta de algo muy importante. Qué tan importante es pasar tiempo con ellos. La Biblia es sumamente clara cuando dice, los hijos son herencia que nos da el Señor. Frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Wow. Es importante. El día de ayer se nos fue el tiempo platicando con mis hijos, jugando también, ya no pesado como antes, pero qué tremendo cuando nosotros entendemos la importancia. A mí me dolió mucho cuando yo leo el versículo 2 que dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde solo para comer un pan conseguido con sufrimiento. Pero mire lo que sigue diciendo, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabajemos, que no las pasemos echados todo el día durmiendo. No. Lo que está diciendo, no te afanes por aquello que tú piensas que es lo más importante. Afánate por construir tu casa bajo los fundamentos de Dios. Y los fundamentos de Dios son perfectos. Y los fundamentos de Dios no solamente es trabajar, eso es claro. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia es clara. Y dice que solamente aquellos que trabajamos recibiremos el pan. Pero la Biblia también dice que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y tú y yo debemos de entender que hay cosas importantes, pero hay cosas indispensables. No podamos suplir
lo indispensable por lo importante. Lo importante es trabajar, lo importante es hacer una casa, un carro, pero lo indispensable es que la palabra, el fundamento, esté en la palabra. Por eso ayer estuvimos hablando de la casa. ¿A dónde está fundamentada tu casa? ¿Cuáles son los fundamentos, las raíces? Y yo me emociono mucho porque ayer estuve meditando en la palabra y a la noche y oramos con mi familia, tuvimos un devocional, acabamos con mi familia hasta las 11 de la noche, nos subimos, nos tomamos un té y mi esposa se acostó con Belencita y yo me vine con mis hijos a otro cuarto a hablar con ellos. Siempre hablo con ellos. Y fue un día tan agradable que nos dormimos ya como a las 2 de la mañana platicando. No vimos tele, no vimos nada, solamente platicando. Cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde. Qué tan contento me sentí ayer, escuchando lo que mis hijos pensaban, aconsejándolos, diciéndoles que ellos eran lo más importante para mí, diciéndoles todo lo que pasé, lo que sufrí, los recuerdos que tengo de papá, los recuerdos que tengo de mamá, los errores que cometí. Se nos fue casi parte. Cuando quise hacer el devocional ya era muy tarde y yo me sentí mal. Dije, yo les dije a mis hijos espirituales que iba a subir muy temprano el devocional, pero el Señor me habló y me dijo, te estás volviendo a equivocar. Antes de edificar otra casa, edifica la tuya. No cometas el mismo error que cometiste hace muchos años. Y hoy no me estoy justificando. Como te lo dije ayer, no me gustan las justificaciones. Pero hay cosas importantes y hay cosas indispensables. Y el Señor no se equivoca cuando dice, herencia de Jehová son los hijos, dados como recompensa que vienen de Dios. Así que yo quiero dejar esto en tu corazón. ¿Qué estás haciendo? Nos quedan todavía 36 días. Un largo camino de aprender en la familia. Pero hoy yo quiero que tú te sientes a meditar esto. Y para terminar, creo que el Señor nos va a volar los sesos con esto. Dice el versículo 4. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos. ¡Wow! Como saetas en manos del valiente. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Como flechas en las manos de un guerrero, dice la versión Palabra de Dios para todo. Lo que está diciendo el Señor, que los hijos son como una flecha, como saetas en las manos de un guerrero. ¿Qué quiero decir? Porque más adelante usted va a decir que están en la aljaba. ¿Qué es una aljaba? Atrás. ¿Qué es la aljaba? El versículo 5 dice, bienaventurados del hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, las saetas van en una aljaba, en un depósito. El valiente pone su aljaba en la espalda y dentro de la aljaba pone las saetas o las flechas. ¿Qué quiero decir? Que tú eres el valiente, tú eres el que llenaste la aljaba de flechas. Tus hijos son las flechas. Tú eres el guerrero que vas a pelear por ellos. Pero tienes que entender que para que un guerrero pueda vencer tiene que ser valiente. Me sorprende la palabra, no me deja de sorprenderme. Todo lo que tú necesites está en la Biblia. Necesitas saber cómo ser un buen padre, está en la Biblia. Necesitas saber cómo ser un buen hijo, está en la Biblia. Necesitas saber cómo ser un empresario, está en la Biblia. Necesitas saber cómo ser un predicador, está en la Biblia. Necesitas saber cómo ser victorioso, cómo tener éxito, está en la Biblia. Ser humilde. Me sorprende que el Señor le habla al joven también en el Salmo 119 a través de David. Versículo 9. Y él habla y hace una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo contesta y dice, con guardar su palabra. Y esta es una invitación que el Señor le hace
no solamente a los padres, sino a los hijos. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Primero vemos en el Salmo 119, donde el Señor habla y pregunta con qué limpiará el joven su camino, y nos dice con guardar su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo el joven aprenderá su palabra si no hay un instructor que lo ayude, que lo instruya, que lo edifique, que lo capacite, que lo guíe? Nuestros hijos no van a caminar solos. Todo lo que nuestros hijos ven es lo que hacen. Me duele mucho esto que voy a decir y espero no afectar los sentimientos de alguien. Pero tú tienes en tu casa lo que tú formaste. Voy a repetir. Tú ves en tus hijos lo que tú formaste. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Eso es lo que tú has formado. A mí no me dio pena como a muchos de ustedes. El día de ayer abrí mi corazón. Y no es que yo haya pecado, no es que yo haya fallado, no es que haya sido un mal padre, pero sí, no fui un buen guía. Me preocupé más en otros hijos de otras personas. Me preocupaba por predicar. No se me olvida esto. Eran las 12 de la noche. La 1 de la mañana. Y yo estaba en las casas de hermanos, hijos espirituales, orando por ellos, bendiciendo a sus hijos. Ayer platicaba con mis hijos esto, que era muy noche cuando yo estaba aconsejando a hijos de otras personas, pero estaba descuidando los míos. Y eso duele mucho. Y hoy nos queda orar al Señor. Señor, ten misericordia. Vuélvelos a encaminar, Señor. Yo creo que Dios lo va a hacer. Pero hemos aprendido de errores que hemos cometido. Tú y yo tenemos los hijos que formamos. No le eches la culpa al vecino. ¿Que no te das cuenta? Y muchos, peor aún, todos sus hijos, el primero, el segundo y el tercero tienen las mismas tendencias, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Saben por qué? Porque no aprendimos de los errores del primer hijo, seguimos con el segundo, con el tercero y así sucesivamente. Yo decidí no hacer eso. Es por eso que hoy, aunque sea muy noche, tengo tiempo con mis hijos. Porque si hay algo que ellos van a recordar siempre, son aquellos momentos, aquellos días, aquellos minutos, aquellos segundos. Porque si hay algo que yo recuerdo de papá y de mamá, yo tuve a mi padre por 12 años, a mi madre por casi 30 y algo de años, pero no recuerdo tantas cosas de ellos. Solamente recuerdo aquellos momentos que estuvimos juntos. Son muy pocos, porque se la pasaban siempre trabajando, pero hoy no quiero cometer el mismo error que ellos cometieron. Hoy yo quiero invitarte a que tú medites en esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, le hace la invitación a un hijo. Primero en el Salmo 119, 9, hay una pregunta que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo David contesta, con guardar su palabra, con guardar la palabra del Señor. Pero ¿cómo el joven la va a guardar si no la guarda el padre primeramente y no instruye a los hijos? Pero en Eclesiastés ahora, el hijo de David, esto está poderosísimo. Ahora ya no es David, porque David en el Salmo 119, 9, él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el Señor contesta a través de David, con guardar su palabra. Ahora David entiende. Y cuando David muere, toma a Salomón y lo llama y le dice, le da instrucciones, le dice, sé valiente, pelea como un hombre, fuérzate, yo estoy a punto de morir, pero tú tienes un Dios, nunca te apartes de su
mandamiento, le dice David. Nunca te apartes de sus preceptos, nunca te apartes si quieres ser bendecido. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Empieza a hablar David a Salomón antes de morir, a decirle: nunca te apartes si quieres que todo lo que hagas salga de bendición. Nunca te apartes. Ahora Salomón entiende eso. Y aunque Salomón falla, pero Salomón empieza a entender y a recordar las palabras de su papá antes de morir, cuando le dijo: esfuérzate, sé valiente, actúa como un varón, no seas un niño, actúa como un valiente. Y ahora Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué escribe Salomón eso? Porque se acordó de las palabras de David, su padre, cuando le dijo: no te apartes del Señor, sé valiente, esfuérzate, sé un hombre, pelea la batalla, no te olvides de Jehová tu Dios, de todos sus mandamientos, porque entonces serás de bendición. Ahora Salomón está solo. Ahora Salomón ya no tiene papá, David ya no está. Pero Salomón se acuerda de las palabras de su padre y escribe: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y eso nos habla que el Señor le habla al joven y le dice: acuérdate, jovencito, ahora que estás joven, acuérdate de Dios, métete con Dios, usa bien la palabra de verdad, aprende la palabra, métete con el Señor, porque van a llegar los días malos. Vas a crecer. En otras palabras, dice Dios: acuérdate hoy que eres joven, porque vas a crecer y van a venir los días malos. Y van a llegar los años en los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el Señor nos habla a los jóvenes ahora a través de Salomón y le dice: acuérdate hoy que estás joven, hoy que tienes 12 años, hoy que tienes 13, 14, 15, 18, 20, 25. Hoy, porque van a llegar los días que tengas 50, que tengas 60 y que tal vez veas a tus hijos, por no escuchar la palabra, por no buscar a Dios, te vas a acordar cuando vengan los días malos, tal vez cuando vengan los días donde tú ves a tus hijos en drogas, en alcohol, prostituyéndose, robando, y tal vez hoy te dice el Señor: acuérdate hoy, para cuando vengan los días malos no digas: no tengo en ellos contentamiento. Al contrario, para cuando vengan los días malos tú puedas ver a tus hijos logrados, puedas ver a tus hijos capacitados, puedas ver a tus hijos bien cimentados en la palabra. Para cuando vengan los días de tu muerte, que estés a punto de morir, puedas ver a tus hijos sirviéndole al Señor. Hoy yo quiero, ahí donde estás, que tú medites en esto, que tú sepas que el Dios que te está llamando hoy, que te está llamando la atención, que te está corrigiendo, es el Dios que no quiere verte llorar mañana. Llora mejor hoy. Hoy tú serás un ogro para tus hijos. Hoy tú serás un malo para tus hijos. Tal vez van a decir que eres malo, van a decir que eres muy estricto, pero escúchame bien, vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque te lo dice un hombre que pasó. Cuando yo era pequeño pensé que mi madre era mala. Pensé: porque me ponía a trabajar, porque me ponía a hacer esto, porque me pegaba, porque me corregía. Yo hasta llegué a decir: ¿cómo no se muere? Hoy que no está, hoy entiendo. Le llegué a pedir perdón antes de morir, porque yo, gracias a ella, yo pude entender algo. Así es que hoy de ti dependen tus hijos. No dependen del vecino, no dependen de Dios, dependen de ti. Porque David dijo: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra. Si tú como padre no la guardas, tus hijos menos la van a guardar. Tú eres el reflejo. Los hijos que tienes son el reflejo de los padres. Los hijos que hoy tienes son los hijos que tú formaste. Nadie más los formó, solamente tú. Esta palabra confronta, pero es realidad. Porque somos los padres quienes debemos de enseñar a nuestros hijos a cuidar la palabra, a cuidar de estas áreas de nuestra vida.
Pero para eso necesitamos ir nosotros delante de ellos. Finalmente, el área que tú debes de cuidar de tus hijos es la física, y con esto termino, el área física. Debemos de enseñarles a nuestros hijos a cuidar de su salud física, a cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Enséñales a comer sano. En estos días de hace ya 3 meses, 4, hemos estado nosotros cambiando nuestros hábitos alimenticios. Era duro. Ayer platicábamos con Carla, que está con nosotros hoy, que los primeros días que tomábamos té, los primeros días que comíamos avena, que comíamos sano, nos dolía hasta el estómago. Pero hoy llevamos ya casi 4 meses. Estamos comiendo sano. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuidar su salud, su cuerpo, porque el cuerpo no es de ellos, es del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente y nos advierte que al que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Escuchamos esta expresión bien seguido. ¿Cuál? Esta es mi vida, no te metas con mi vida. Hago con ella lo que yo quiero. Siempre vas a escuchar a un joven rebelde decir: no te metas, papá, con mi vida, es mi vida, ya estoy grande. Eso es mentira, no es cierto, no es tu vida, es la vida que Dios te dio, es de Dios. No puedes hacer con ella lo que tú quieras. Hay muchas personas que están arrepentidas por haber hecho lo que quisieron en su vida. Hay jóvenes, jovencitas, mujeres que tienen 20 años, 23, 25, que están arrepentidas de haber tenido sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque con el esposo que se casaron ya llevan 20 años y siempre diciéndole: no fuiste virgen, no fuiste señorita. Están arrepentidos de haber cometido errores, aunque hay personas que de repente no tuvieron sexo porque quisieron, sino porque por algún momento las violaron, por algún momento violaron a un hombre, por un momento tuvieron sexo, la hicieron tener sexo. Pero hoy yo vengo a orar para decirte que aún Dios te va a bendecir, te va a levantar. Aún si tú ya cometiste el error, ese error tan grande de tener sexo antes del matrimonio, si tú le pides perdón al Señor hoy, te va a bendecir. Y si tú fuiste abusada, Dios te va a bendecir. Si tú fuiste abusado, Dios te va a levantar, porque Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres predicadores, predicadoras. Pero si tú hoy estás a punto de hacer algo, si tú todavía hoy, tú estás jovencita, jovencito, no permitas que alguien te engañe para que tengas relaciones antes del matrimonio. Si tú estás escuchando esta palabra, mamá y papá, no permitas que tus hijas tengan novio antes de. Si no, eres un solapador y una solapadora, y tú vas a dar cuentas de tus hijos. Hay muchos jóvenes que quisieran revertir esto. Hay muchas jovencitas que cometieron el error y que quisieran regresar el tiempo, pero ya no pueden. Pregúntale a aquella jovencita que cometió el error, que tuvo relaciones antes del matrimonio y quedó embarazada. Ahora llegó el predicador que estaba pidiendo, aquel hombre que está buscando a una dama, aquel hombre que se guardó, aquel hombre que es empresario, que es rico, que tiene todo, que es un hombre de Dios. Y la pregunta es: ¿qué tienes para ofrecerle a ese hombre? Mi oración es que como padres nosotros eduquemos, ayudemos, fortalezcamos. No queramos cambiar de la noche a la mañana a nuestros hijos, pero sí que ellos entiendan que no somos sus amigos, que somos sus padres. Antes de ser sus amigos, somos sus padres. Nunca quieras ser un amigo solapador. ¿Sabes por qué? Porque aquellos padres que primero son amigos son solapadores. Porque un amigo en la escuela, un amigo en la secundaria, en la preparatoria, es aquel que te guarda los secretos. Tú no puedes guardar secreto a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres padre. Entiende, tu postura no es ser amigo. Lee la Biblia y vas a encontrar que primero dice la Biblia que nosotros somos siervos del Señor, somos esclavos, somos trabajadores. Pero después Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos.
¿Por qué? Porque los amigos se revelan las cosas, pero ¿cómo termina el asunto? Jesús termina en la cruz del Calvario y ahora ya no los pasó como amigos, ahora ya somos hijos, porque primero era el unigénito Hijo de Dios, ¿te acuerdas? Pero una vez que Jesús muere y resucita, ya no somos amigos, ahora somos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos la herencia, porque era un hijo unigénito. Al morir Jesús, al ascender al cielo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Así que tú no puedes decirle a tu hijo, eres mi amigo, sino primero decirle, yo soy tu padre. Y mi oración es que como padres empecemos a cumplir con nuestras obligaciones de instruir, de capacitar, de guiar, de formar a nuestros hijos. Pero primero, empecemos por nosotros. ¿Cómo empezamos? Métete con Dios, lee la Biblia, busca a Dios con todo tu corazón y pide perdón al Señor. Porque tal vez has cometido errores juntamente con tu esposo o con tu esposa, tal vez eres padre soltero. Pero hoy yo pongo esto en tu corazón. De ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame, levántame. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero orar por mis hijos primeramente biológicos. Bendícelos, Dios. Llénalos de tu gracia, de tu amor. Padre Santo, que ellos puedan entender tu palabra, que yo pueda ser un ejemplo, Señor. Pero también bendice a mis hijos espirituales, Dios. Yo te pido que si hay alguien que hoy está ahí reconociendo, que tú le bendigas. Sé que estos días, 34 días que faltan de ayuno, 36, serán de mucha bendición. Padre, levantamos nuestras manos hoy y te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que sigamos edificando con tu poder y con tu palabra nuestras casas. Danos la gracia y el favor, danos la sabiduría para edificar nuestra casa, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu consejo. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque sé que en estos días te vas a manifestar con gloria y con poder en nuestra vida. Te damos gloria y honra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mis amados, que el Señor les bendiga ricamente. Meditemos en esta palabra. Leamos lo que escuchamos. Y estoy seguro que Dios te va a enriquecer tu devocional. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo, tu pastor y amigo, Tony García. Bendiciones.